Buenas tardes a todos. Como dijo Ana Lucía recién, este es un trabajo que presentamos en un simposio junto con el profesor Franco Esberna, que está aquí a mi derecha, a su izquierda. Y para comenzar entonces, les voy a pedir que miren la pantalla. Un poco de historia sobre el profesorado con SUDEC, para quienes no conocen. ¿Sí? Este profesorado del Instituto del Consejo Superior de Educación Católica es una de las instituciones pioneras en la formación de formadores en la República Argentina y fue fundado en el año 1949. Su primer rector se llamó Septimio Walsh, que el instituto toma su nombre en la actualidad. En el año 1953 se funda el Departamento de Música. Y hacia finales de esa década, en 1958, aparecen los primeros egresados de esta carrera con título nacional de una institución pública de gestión privada. Siempre, como norma de la institución, los nuevos desafíos curriculares fueron adaptados a sus proyectos educativos. Es cuestión entonces que en el año 2009 se nos convoca, bajo la gestión del ex rector doctor José María La Greca, para realizar, estaba muy preocupado sobre el tema de justamente la incursión de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en la educación. Él hizo una gran reforma dentro del instituto, justamente tratando en lo posible de adecuar las enseñanzas a estas nuevas temáticas globalizadas. Es así entonces, como decía, en el año 2009 nos juntamos con el doctor La Greca, se empezó a diseñar lo que nosotros conocemos como un postítulo en especialización superior en nuevas tecnologías aplicadas a la educación musical. Con el objetivo primero de formar y reconvertir a docentes egresados de música con la posibilidad de utilizar estas nuevas tecnologías, no descartamos el pizarrón, como decía Ana Lucía, sino estas nuevas tecnologías en las enseñanzas. A partir de ahí fueron entonces unos desafíos importantes que resolver, que empezamos a preguntarnos el cómo poder implementar estas tecnologías en el aula. Y luego, esas preguntas básicas que también aparecieron en el PowerPoint recién, ¿no? Pero referido al área específica de música. Tranquilamente todo esto que yo estoy diciendo, y ahora voy a seguir avanzando, podemos pensarlo como en arte en general. ¿Sí? Porque la pregunta que sigue tiene que ver, la pregunta madre era, ¿qué consideramos entonces a partir de todos los interrogantes por educación musical? Y aquí encontramos como una guía importante, y no tiene nada que ver que justamente la tenga aquí al lado. En su tesis de doctorado, Ana Lucía presenta esta frase que tenemos acá, que tranquilamente también la podemos extrapolar a lo que sea arte. Podríamos decir en su doble aspecto de educación y arte. La educación artística es un proceso de enseñanza-aprendizaje que, partiendo de las posibilidades sensoriales de los educandos y las posibilidades expresivas, crea situaciones de aprendizaje de amplio espectro, ayudando al sujeto en su proceso de cognición, ejercicio y valoración de este lenguaje artístico, promoviendo inclusive su elección vocacional y en los casos de capacidades específicas evidentes. Es bastante claro, lo cual habla muy bien incluso de esta definición, ¿no? Está hablando, si bien está bajada hacia música, se puede extrapolar perfectamente a lo que es arte en general. Volviendo a lo que es música, entonces es posible decir que la implementación correcta o adecuada de las tecnologías, por ejemplo, en música, para manipular un fenómeno sonoro, tanto en entorno MIDI como de audio digital,
posibilitan estas situaciones de aprendizaje de amplio espectro de la cual nos está hablando acá Ana Lucía, donde es posible estimular la reflexión, el juicio crítico, la construcción, utilizando estas herramientas que devienen de este entorno multipluricultural y que la tenemos en nuestros alumnos, ¿sí? Cotidianamente estamos en las aulas, todos con celulares, trabajando, tablets. Es muy común, las computadoras están en las aulas, los planes gubernamentales han hecho mucho por esto, con lo cual podríamos decir que, como decía el académico Horacio Regini, ya en el año 1988, computadoras, realidad o automatismo, estaba preocupado justamente en esa obra por la inserción de la computadora en el aula. Ya estamos hablando 1988, muchísimo tiempo, ¿no? Y todavía estamos discutiendo a ver qué es lo que estamos tratando, qué se puede enseñar utilizando estas tecnologías. Dice, los alumnos exploran pruebas y arman paso a paso sus marcos intelectuales creativos y afectivos. Eso también me hace acordar una obra que también de Ana Lucía, 1989, Educación Musical y Computación. ¿Sí? O sea que este tema está planteado desde finales de la década del 80, por lo menos en bibliografía de nuestro país, y recién estamos tratando de ver cómo la podemos implementar en el aula. Entonces, tomando esto de la forma adecuada que nos mencionaba también Regini, nos propusimos como objetivo de este postítulo capacitar a docentes de música de todo el sistema educativo para crear escenarios donde las nuevas tecnologías puedan ser adecuadamente utilizadas, ¿sí? En términos de poder construir, por ejemplo, como Armstrong, ¿sí? Donde es capaz, las tecnologías son herramientas, sean herramientas capaces que nos permitan descubrir y explorar, donde el educando pase a tener esta acción, manipular, elaborar, crear, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa a tener un sentido. Como dicen, no sé, Batro, Irursum, Colin Wells, ¿sí? Pierre Boulez, incluso. Hasta aquí básicamente un resumen de lo que sería por ahí un marco teórico. Incluso podría acotar algo más, ¿no? Que también es cuestión de marco teórico, las actividades de comprensión de Armstrong, de Perkins y el paradigma de Stabile, importantísimos para todo lo que es música. Hasta aquí un resumen de lo que fue un marco teórico que nosotros pensamos para poder diseñar este postítulo. A partir de ahora voy a hablar básicamente de su estructura y después voy a hacer un recorte sobre uno de los módulos, que es un módulo de diseño y análisis de software educativo musical. Lo pensamos de esta manera, con una estructura en 6 unidades que están interrelacionadas entre sí, entre materias, seminarios, talleres y trabajos de campo. Y los núcleos de estudio están divididos en estas categorías. MIDI, como interfaz digital para instrumentos musicales en castellano, desde la transmisión y recepción de datos, ¿sí? Hasta la manipulación de parámetros, el análisis de hardware y de software característico de esta tecnología, y siempre pensando cuál sería la vinculación pedagógica de todo esto. Audio digital, ¿sí? Todo el proceso de registro y procesamiento de audio en cualquier
interfaz de audio digital, Digital Audio Workstation, la manipulación de audio y también siempre pensando en una vinculación pedagógica. La evaluación y el diseño del software, que va a ser el tema que luego voy a ampliar en esta ponencia. Todo lo fenomenológico de lo multicultural, estas tecnologías globalizadas que inciden en el sujeto que aprende y que la tiene a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, consideramos también como un núcleo de aprendizaje importante, ¿sí? Para ver cómo emergen nuevas estrategias para trabajar con estas ideas. Las nuevas estéticas musicales, propias de todo el desarrollo tecnológico desde fines del siglo XIX en adelante, sí, que ha modificado al sujeto inserto en la sociedad y que lo ha modificado en toda su producción estética, sea musical o no musical, en las cuales las tecnologías justamente han modificado desde los instrumentos hasta la forma y formatos de escuchar la música. Todo esto lo trabajamos a través de un campus virtual que va a ser nuestra guía. No es a distancia totalmente, sino se llama B-Learning, una instancia semipresencial, pero la gran reunión que teníamos habitualmente era a través de un campus virtual, que fue el objeto de nuestra implementación. Lo que vamos a escuchar ahora va a ser un trabajo que se posibilitó justamente a través de, solamente se hizo en la plataforma, con la supervisión de los profesores y no dimos nosotros el texto, pero bueno, se van a dar cuenta sobre. El profesorado del CONSUDEC presenta una nueva oferta educativa de modalidad semipresencial para todos los docentes de educación musical de nivel inicial, primario o secundario. Especialización superior en nuevas tecnologías aplicadas a la educación musical. Duración 3 cuatrimestres. Módulos. Los programas MIDI y su utilización en la educación musical. Taller de editores secuenciadores de audio digital y su aplicación en la educación musical. Evaluación y diseño de software educativo musical. El lenguaje sonoro contemporáneo y su didáctica. Seminario de educación musical y multiculturalismo. Seminario sobre planificación y evaluación de competencias, programas y proyectos para la enseñanza musical con nuevas tecnologías. Trabajo de integración final. Más información en www.profesoradoconsudec.edu.ar. Juro que no pagué por esto. Le hizo hacer el aviso del curso a los alumnos del curso. No, salió, ellos tenían que escribir un texto y tenían ciertas pautas para poder hacerlo, y todo esto fue chequeado semanalmente, el trabajo, ¿no? Pero acá la gran cuestión que se arma es que lo hicieron una mujer que vive en Tres Arroyos con una persona que vive en Capital. Eso es lo que nos está planteando y nos está posibilitando esta tecnología. Avanzo. Básicamente con 3 plaquitas más que tienen que ver con la puesta en marcha del programa a través de una resolución del gobierno de la ciudad que tienen ahí, la duración y como objetivo básico la formación, como dijimos, y el reflexionar sobre la práctica docente. Datos de la Corte. La plataforma que se utilizó fue Chamilo, que nos permite trabajar en forma síncrona y asíncrona, ¿sí? Con posibilidad también de chat, trabajar con videos, tutoriales, insertos en la plataforma. Y tomamos una encuesta de inicio para ver el grado de alfabetización digital que tenían estos alumnos, que lo vamos a ver después. Lo que tenemos acá primero es los datos desagregados de la población que tuvimos en esa primera cohorte.
Aquí le decía la persona de Tres Arroyos, ¿no? Una de las que hizo el spot publicitario que escuchamos recién. Acá está entonces la encuesta de inicio. Fíjense que podemos observar que trabajo en plataforma no tenía ninguno. Sí, manejaban el correo electrónico y editor de textos. Algunos manejaban PowerPoint. No digo marca, pero para que todos entendamos de qué estoy hablando. Algunos manejaban algún editor de partituras y la mitad manejaba algún editor de audio. Entonces ahora sí me voy a meter un poquito en el módulo 3, que es el que está pensado como análisis y diseño de software. Estuvo dividido en 6 momentos de trabajo. En el curso el módulo duró 7 semanas. En la primera semana se les mandó a recolectar, revisar distintos tipos de software que conocieran, compartieran dentro de la plataforma, tanto que sea para la producción musical como para bajadas áulicas, directamente pensados como didácticos, me refiero, ¿no? Incluso algunos sitios de internet que trabajan con entrenamiento. Todo eso se reflejó en un trabajo colaborativo. Lo que no dije es que hubo 2 instancias claras de trabajo colaborativo. Esta fue una que duró una semana y un poco más, con muchísima actividad, porque se iban apareciendo los software y la gente empezaba a interactuar y a proponer ideas de lo que se podría llegar a hacer de acuerdo a lo que ellos veían que tenía tal o cual software. El segundo momento fue ya un poco más analítico. Debían, a partir del instrumento de análisis y evaluación de software musical diseñado por el magíster Roberto Alamburu, debían analizar en forma personal 3 de los software que habían observado en el primer momento de trabajo. Esta planilla básicamente está dividida en 3 partes, una donde tiene aspectos técnicos bien claros que nos permiten saber qué equipo computacional, por ejemplo, o en este caso hay algunos que son para celular, es todo celular, o sea, qué tipo de requerimiento de celular necesito para poder utilizar esa aplicación. Y después algunas consideraciones académicas y aspectos a tener en cuenta. Algunos están con una escala Likert, donde hay varias posibilidades graduadas. Esto también fue muy interesante y muy productivo. El tercer momento que hicimos fue la construcción de una wiki. Una wiki es un espacio donde se hace un trabajo colaborativo entre todos, se arma como una gran enciclopedia, Wikipedia, ¿no? Todos conocen ya a esta altura, creo, aunque sea de nombre. Wikipedia es una enciclopedia que la hace la comunidad, con ciertas normas y ciertos moderadores, pero es una enciclopedia global. En este caso, lo que debían hacer era cada alumno armar un software determinado de los que había relevado en la planilla con la variable número 1, ¿se acuerdan que era la de aspectos técnicos básicamente? Y luego hacer una propuesta de trabajo con ese software, y luego lo que debían hacer el resto de los cursantes era hacer acotaciones o proponer alguna actividad sobre el mismo software que se había puesto en la wiki. Se logró construir una wiki de 49 páginas. Algo interesante que fue durante todo este módulo
la motivación era constante y la producción de trabajo fue muy amplia en todo aspecto. El próximo momento de trabajo ya empieza, estuvieron primero recolectando data, luego ya más sistematizada en una planilla de análisis, ¿sí? Hicimos un trabajo colaborativo y cerramos toda la parte de recolección. La segunda parte, recuerden que estamos en 7 semanas de trabajo, se empezó a trabajar el tema del diseño de software. Por eso toda esta primera parte de recolección de qué era lo que había en el mercado, dando vueltas, en el estado del arte, digamos. Y entonces empezaron a trabajar con diseño en Java porque tiene ciertas particularidades, porque es multiplataforma, es decir, que puede ser utilizado en Windows, en Mac, en Linux. Puede ser también utilizado en una página web o se pueden hacer aplicaciones para dispositivos móviles. Con una gran versatilidad en cuanto a la facilidad de la programación. Hicimos una encuesta de inicio, si bien no lo preguntamos, ninguno de ellos era programador, ¿sí? No manejaba una página, un campus virtual. En esa primera instancia, entonces, también se les dio algunos rudimentos mediante tutoriales grabados de cómo se debían, qué era lo que había que descargarse y cómo comenzar a hacer algunos pasos en cuanto a la programación. Entonces empezaron a trabajar algunos primeros ejemplos para el siguiente momento de trabajo, que también duró una semana, donde hicieron trabajos de asociación, que también acá lo podríamos mirar tranquilamente desde arte, porque acá lo nuestro es específicamente música, pero las actividades que se pueden llegar a hacer a partir de este software y el desafío de poder hacerlos es muy interesante. Perdón, ¿asociación de qué? Y distintos tipos de asociación. ¿Pero asociación de programas? No, asociación de algún concepto determinado. Por ejemplo, acá estamos viendo pueblos originarios con determinadas regiones, ¿sí? Esto es nada más que como un ejercicio. ¿Sí? Esto es un ejercicio de fijación de conocimiento. ¿Sí? Otro tipo de fijación de conocimiento, por ejemplo, un rompecabezas, que puede ser extrapolado no necesariamente a música. ¿Sí? Juego de memoria. Ya un poco más avanzado, algo como que podríamos decir para reconocimiento melódico, digo perceptiva. Algo suena, tengo que determinar dentro de un listado cuál de todos esos es el que suena. ¿Sí? Y entonces acá otro muy similar de reconocimiento de células rítmicas. Este software ya terminado, que al lapso de las 7 semanas se ha usado, no sé si ahora en la actualidad, pero en ese momento se utilizó para la cátedra de audio del Conservatorio Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Les voy a mostrar. Bueno, y entonces, como para ir cerrando, podríamos volver al principio, a esa definición de educación musical que habíamos puesto, o educación y arte que habíamos puesto, y decir que esas situaciones de aprendizaje de amplio espectro pueden ser generadas y multiplicadas a partir de la incursión docente en un entorno de nuevo TIC adecuadamente preparado, ¿no? Como decíamos, que decía el académico Regini. Los planes gubernamentales, como les dije hace un tiempo, hace un rato, están dando
buen resultado, pero digamos, los alumnos las tienen, pero las usan bastante poco. Mi hija va a una escuela donde tienen estos planes y muy poco uso tiene, lamentablemente. Y entonces, cosas como para cerrar. Esta primera corte diseñó, produjo y generó 21 software originales para diversas intervenciones didácticas en todas las ramas del sistema educativo. Y lo más importante, ninguno era programador. O sea, estamos capacitados para poder hacer esto. En 7 semanas. El gran relevamiento, la motivación por el gran relevamiento de ese objeto de estudio fue disparador para futuros proyectos, incluso para los proyectos finales que son de integración. Algunas cosas más. Las nuevas tecnologías en las aulas permiten imaginar numerosas posibilidades de aplicaciones didácticas y lo más importante, que es lo que les quiero dejar, es esto, ¿no? Muchas gracias.